devolución profundo para Chalá, como la trae, centro peligrosísimo al área. ¡Corre! ¿Cómo mierda fallaste eso? Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy el partido de Olimpia versus Trinidense por la fecha 14 del torneo de apertura. Seguimos invictos y otra vez hoy no va a ser el día donde perdamos este partido. Le venimos a ganar y los 3 puntos para casa. Arrancó el partido. No olviden suscribirse, seguirnos para que nuestra comunidad siga creciendo. Mateo Gamarra. Ahora Chalá metido como un extremo. Y va Chalá. Pica. ¡Epa! Falta. Cañete lo cruzó. Sí. Tranquilo. ¿Qué te haces, loco? Chalá explota ese lado. No estamos entrando bien cómodo en el área, Para Viera, el árbitro está parando el partido. No estamos pisando el área bien fuerte como para patear la pelota. Gauto juega para Morínigo, centro que vino al área, va Clementino. ¡No! La concha del puto pato. Primera vez que llegan y vienen y justo hacen el gol, carajo. Trinidense golpea primero, Capiatá. Trinidense le está ganando al puntero Olimpia 1-0. En la primera subida y en la primera construida por parte de Trinidense por el costado izquierdo. La primera. Y para nada egoísta. Recuperación Rayer que va, se mete Rayer, marca Mateo Gamarra. La había dejado muy bien, destacó esa pelota Gustavo Viera. Arrancó. Chalá. Está muy desordenado el equipo, Intuye, anticipa muy bien Da Silveira. Juega para Mendoza. Derecha. Sandoval. Llega Quintana. Va Quintana. ¡Puta! Tufur. ¡Qué atajada hizo el arquero! Bien Quintana, Espectacularmente. Gol en contra Olimpia. Aquí viene el gol. Corner de Apostala. Centro arriba, golpe de cabeza. Tufur. Ganó al carajo Neytur. Ahí estuvo, Y el arquero Matías Tufur se quedó con ese esférico. Pide Sandoval y va al centro. Le pasó a los dos, la puta carajo. Sandoval logra dominar esa pelota, saque de portería de Hugo Quintana. Quintana la cruzó, tiene Carlos. La puta. Tobillas que quiere. Gran anticipo de Vera. Hay que controlar la pelota ahí, Dani. Sigue Vera, Vera que la suelta Franco. Y le pegó muy mal. Y Vera que le pedía la devolución. Buena salida de Vera. Estamos muy imprecisos, está un poco desordenada la cosa, Rayer y ya Rayer domina y juega para Clementino. No va Clementino, le quedó un poco atrás, que bien soltó No. Romero, tira. Bien. Tinelli. Bien en 2 tiempos. Romero y le pegó sobre la punta. Clementino está caído del árbitro. No para, deja correr. Entonces, el Cardoso la va jugando para Franco. Y Franco lo entrega. Ni participaste en la jugada, está ahí tirado. La tocó al medio, juega Franco, centro, Ferman, el gol, ¡no! ¡Pah! Dios, estaba solo delante del arco. Erró el arco Fernando Cardoso, clara situación, todos los trinidenses le reclaman a Romero que no paró el partido para que lo atienda de una atención rápida, porque fue un toquecito y se tiró Clementino, ataca Chalá, se mete, busca el área, sigue Chalá, No hay nadie. Rayer. Sujeción de Quintana. Arrancó el segundo tiempo. No olviden que siempre es un buen momento para suscribirse. Suscríbanse, no sean ratones. Y dejen un like, que es gratis. Para que siga la acción. Pase al medio, devolución profunda para Chalá, como la trae, centro peligrosísimo al área. ¡Corre! ¿Cómo mierda fallaste eso? Profundo, Olimpia, escapó Chalá por izquierda. No pudo definir. ¿Cómo cuesta definir, carajo? Mirá. Buena subida de Chalá y Lescano. La jugada jugando prácticamente muy bien. Quintana toca la pelota para Richard Sánchez, la metió profunda y le hizo Amón y el centro vino bien arriba, Raúl cabeció. Carajo. Termina cabeceando forzado, pero termina de Llevamos minuto 60 todavía no llegó ni siquiera el empate. Tienen que dar vuelta a este puto partido. Se hace el córner rápido. Lescano enganchó. Lescano metió el centro. Vino muy abierto. Golpe de cabeza de Vera. La... ¡Oh!
Sandoval es poco Adelante creíble, el entró con arco, la che, zurda papá. dentro del área chica, levantó el remate. Te quedó a pedir de boca esa pelota en el aire para la zurda. Te quedó solito, Sandoval. ¿Qué mierda te pasa? Tenés mufa. En esta, Sandoval. Estás salado. 1, 2, 3, Pinchaste, 4. amigo. Pelota arriba, Chiquito, que quiere. Con esto claramente Rubén Pancho Chiquito tocó y busca el segundo. Thiago. Concha. Esto parece una joda, Deportivo Trinidense contra Letal. Tobías Morini aceleró, picó. Se durmió totalmente la defensa, no bajó nadie. César quiere Sandoval. Levanta Richard Sánchez. Insisto, limpia. El árbitro está marcando. ¿Penal? A ver, yo no sé, yo no vi bien la cosa acá. Porque hubo dos faltas. La primera y después la segunda contra al borde del área. Sí. A ver. Está. La agarró del cuello, pero... A ver, otro enfoque. Apuntando hacia... Ahí está. Y le cobran la sujeción. Le venía agarrando. Ya después el otro se terminó tirando, pero le venía agarrando. Dentro del área. Le terminan cobrando la sujeción. El goleador de Olimpia. Tira Alcaraz. Va Alcaraz. Bien. Bien asegurado el penal. Tampoco que se puede emocionar demasiado un gol de penal. Está un poco raro también la sujeción. Sí, es cierto que le agarró, pero no están jugando bien como para ponerme a festejar el partido. No están jugando bien. Penal bien pateado por Adrián Alcaraz. De un penal que lo cobró. No me deja contento el partido. En esta. Se viera y espera Mourinho dentro del área, giró, la pisó, insiste, Tobías le pega. A la mierda, saquen. Rebotó la pelota, la busca Chiquito, Saquen, que todavía está ahí. Y atajó el arquero. Lentinelli la sacó al córner. Dios Chiquito santo. estuvo cerquita del pase. Sandoval que quiere, se mete Thiago, cae, falta. Y Con todo le entró. ¿Cómo llega? Ahí. ¿Qué va a hacer? Le tiró El todo. famoso hombro, brazo desplazado contra espalda que se viene cobrando, tanto adentro como afuera. Termina cometiendo la infracción contra Thiago. Vamos, cachorro. Al ángulo. Sánchez o Rubén Lescano. Va Sánchez. Sánchez le pegó. Rebotó la pelota a la barrera. Sánchez. Rebotó Da el pase. la pelota. Y dice que Trinidense dio la gran nota del campeonato. Se terminó el partido. Se terminó, perdió Olimpia contra Trinidense. Perdimos el invicto después de 14 fechas. No se puede decir que fue un partido bueno. El 2-1 la verdad es bastante pobre. No hizo mérito Olimpia para meter gol. En el primer tiempo estuvo muy desordenado y casi no encontró juego. Casi que no encontró juego en el segundo tiempo tampoco. Se dedicó a tirar la pelota por arriba. Hizo los cambios Vitamina con intención de hacer más transición la pelota del medio al área rival y no hubo, casi que no llegaron las pelotas por esos sectores, estaban buscando todos por arriba. Creo que abusaron un poco de jugar por arriba. Pero bueno, supongo que va a tener que pensar un poco mejor los cambios, cómo trabajó el inicio del partido y más el final. Posiblemente Sandoval no sea un jugador para poner desde el arranque, sino para el segundo tiempo. Pero bueno, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y seguirnos en todas las redes. Nos vemos en un próximo video. En medio de esta locura total.